Ser honesto, ser de verdad, ser legal con NBA Consulting, en defensa de sus intereses. Pues después de este verano retomamos este espacio Ser Legal con NBA Consulting y además lo hacemos pues de manera intensa porque así es como está ahora mismo pues el contexto social, el contexto político nacional y vamos a aterrizarlo también a nuestra zona, pero sobre todo a analizar en profundidad cómo nos afecta ese contexto en el que nos encontramos, porque hoy vamos a hablar de la amnistía. Para ello, pues tenemos en los estudios de Radio Orihuela Cadena Ser Antonio Navarro, abogado de NBA Consulting. Buenos días, Antonio. Buenos días, Zaira, y buenos días también para todos los que nos escuchan, que espero hayan disfrutado de las vacaciones y del verano, pues un verano intenso que también hemos vivido. Pues sí, porque ha sido un verano con elecciones y a raíz de eso pues ha dado lugar a un debate político y a un debate social en el que hay una palabra clave que es la amnistía, que de eso vamos a hablar porque creo que lo que vamos a intentar hoy, Antonio, es al margen de las ideologías políticas reflexionar, analizar qué es exactamente la amnistía y cómo nos puede afectar la situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Sí, esa es la idea y pues también quiero aprovechar para dar las gracias a la dirección de Radio Orihuela que pues a pesar de lo politizado que está el concepto y esta idea que se intenta trasladar a la sociedad, siempre una idea muy interesada, pues vamos a ver si con este programa empezamos a incentivar a la gente que tenga un pensamiento crítico y que se preocupe de verdad de investigar o de analizar un poco más en profundidad de qué se trata. Uh-huh. Pues para entender todo lo que gira en torno a este concepto de la amnistía y a este contexto social y político en el que nos encontramos, pues hay que empezar por lo básico, que es comprendiendo qué es la amnistía. Nos han llegado diferentes preguntas de nuestros oyentes para, bueno, pues eso, entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Así que vamos a dar paso a la primera pregunta de nuestros oyentes. ¿Es lo mismo amnistía que indulto? ¿En qué se diferencia? Sí, bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta y creo que es muy oportuna porque de verdad pues hay que empezar por aquí y estas dos figuras jurídicas veamos que tienen una grandísima diferencia. Digamos que el indulto es un perdón para alguien que infringió la ley y que muestra arrepentimiento. Es una idea cristiana que se trasladó a la sociedad hace muchísimo tiempo y ha venido regulándose en multitud de ordenamientos jurídicos y tiene este concepto básico: perdonar al que pide perdón y exonerarle de las consecuencias de lo que han dicho los tribunales. Esto es el indulto. Y por esto está regulado en nuestro ordenamiento jurídico y pues es una potestad del gobierno, del Poder Ejecutivo, que utiliza con mucha frecuencia, más de lo que parece. Y la amnistía es un concepto muy distinto. No es el concepto cristiano de perdonar al que pide perdón, no. Es la idea de que los que establecieron las normas que tienen como consecuencia un reproche, que tienen como consecuencia la aplicación el establecimiento de una infracción o de un delito, se tiene que negar. No es el delincuente el que pide perdón, sino la sociedad la que pide perdón al delincuente. La amnistía es un concepto por el que se borra de la sociedad un tipo de actuación o un conjunto de actuaciones que tuvieron lugar para que esto se considere que no ocurrió. Esto es la amnistía. La amnistía es algo muy extraordinario que se suele utilizar solo en los cambios de regímenes políticos porque con ello se intenta
que las actuaciones que tuvieron lugar en el régimen que acaba, pues queden en el olvido y no tengan ninguna trascendencia. La amnistía niega al Poder Judicial, le niega la posibilidad de actuar porque las leyes se consideran que no son justas, las que tendrían que aplicarse. En cambio, el indulto es un perdón para el arrepentido. Las leyes se han aplicado, ha habido sentencia, pero el arrepentido, con su actitud y con su idea de recomponer al agredido, de poder recomponer el mal que ha hecho y la muestra del arrepentimiento, pues se concede el perdón. Esta es la gran diferencia. Bueno, pues aclarados los conceptos, vamos con la siguiente pregunta. ¿La amnistía está permitida en la Unión Europea? A ver, la amnistía está regulada en algunas constituciones, como la francesa y la portuguesa. La amnistía se regula en estas dos constituciones como una decisión de la soberanía nacional que está por encima de los poderes políticos y se regula en hechos muy concretos en los que se puede aplicar. En España no está regulada y, por tanto, digamos que no está incluida en la Constitución porque los constituyentes no quisieron hacerlo. Los constituyentes consideraron que se estaba cambiando de régimen político y la amnistía no se quiso introducir. Hay dos antecedentes que concretamente ocurrieron el 5 de enero del año 78, en donde en las Cortes Constituyentes rechazaron dos mociones que intentaban, una de la UCD y otra pues de un grupo mixto, que intentaban introducir en la Constitución española este concepto jurídico de la amnistía. Los constituyentes la rechazaron, el Pleno de las Cortes Constituyentes consideraron que no cabe en la Constitución y no se introdujo. Por tanto, digamos que la amnistía no está incluida en nuestra Constitución española, pero no lo está porque no se quiso, porque los constituyentes consideraron que no cabe. Bueno, pues siguiente cuestión. ¿Cómo puede afectarnos la amnistía o qué supondría? Esto es muy difícil de contestar. Aquí vamos aquí de la cuestión. Claro. A ver, lo que va a ocurrir depende de la sociedad. Parece claro, después de lo de ayer, de las declaraciones que se produjeron en el Congreso de los Diputados, que la ley de amnistía se va a tramitar. Y como pues el Gobierno tiene el apoyo de la mitad más uno, pues se va a aprobar. Entonces, la ley de amnistía todo indica que se va a constituir en una norma jurídica. Tenemos multitud de declaraciones que se están produciendo en los medios de comunicación y pues los abogados también, que no estamos suscritos a revistas de tipo jurídico especializadas, pues también tenemos multitud de artículos escritos por catedráticos de Derecho Constitucional, por jueces que escriben de forma privada y pues que sea constitucional o no, lo tendrá que determinar la Constitución española. Pero nosotros, que he dicho al principio, que tenemos que tener pensamiento crítico, que tenemos que hacernos nuestra propia idea, pues veamos si cabe o no en la Constitución. Ya he dicho antes que el antecedente que primero hemos dicho, que ya los padres de la Constitución consideraron que no cabe en la Constitución, pero es que después, recientemente, hace solo 3 meses, escuchábamos declaraciones del propio Gobierno, que estaba en funciones en ese momento y que sigue en funciones, pues que decían que no cabía en la Constitución. El propio Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Supremo, en un informe que emitió con ocasión del indulto que se produjo a los 12 encausados que fueron condenados en el proceso, estos 12 dirigentes políticos, cuando se les indultó, uno de los informes que tiene que establecer el Tribunal Supremo
el propio Tribunal Supremo en su informe dijo que no es constitucional, que esto no cabe en la Constitución. Si no cabe en la Constitución, el primer perjudicado, creo yo, va a ser la corona. Y aquí intento responder a esta pregunta de qué consecuencias va a tener. Para mí, que al primero que va a poner en entredicho va a ser a la corona. La corona, según el artículo 62.i de la Constitución, el rey no puede sancionar, no puede firmar una ley que contenga un indulto general. La amnistía es un indulto a muchas personas y no se va a saber a cuántas, a todas las que quepan en el texto de esta ley. Hay opiniones que dicen que van a ser 1.200, otros 4.000, no se sabe todavía a cuántas personas porque en realidad tampoco conocemos el texto. Pero es un número tan grande que podemos considerar que va a trascender de forma general a mucha gente. Según la Constitución, el artículo 62.i, el rey no podría firmar esta norma. Si el rey no la firma, no se publica en el Boletín Oficial del Estado. Si no se publica, no entra en vigor. Luego, al primero que va a poner en jaque va a ser al rey. El rey no podrá constitucionalmente firmar una ley de amnistía porque no está contemplada en la Constitución. Y la propia Constitución se lo prohíbe. Es más, el fiscal del Tribunal Supremo, en este informe del Tribunal Supremo, dice que un indulto hecho para favorecer a los grupos políticos que apoyan al gobierno es un autoindulto. En este caso, cabría decir que no se trata de una amnistía, se trata de una autoamnistía, porque está hecha para amnistiar a los que van a formar parte del gobierno o apoyan al gobierno. Esto está prohibido por el artículo 102 de la Constitución. Un gobierno no podría dictar un indulto que le favorezca a él mismo. El autoindulto prohibido por la Constitución. Si está prohibido el indulto, mucho más estará prohibido la autoamnistía, porque está regulada para favorecer al gobierno. Por tanto, tampoco cabe en la Constitución según el artículo 102. Por esto creo que va a afectar a las instituciones, va a afectar a la figura suprema del Estado, al jefe del Estado, que no debería firmar esto y se va a encontrar en la tesitura de que la soberanía nacional representada en las Cortes Generales ha aprobado una norma que él no puede firmar. Va a ser, creo yo, una ruptura de la normativa que tenemos en este momento y va a poner en entredicho que de verdad la Constitución siga en vigor. ¿Y qué pasaría con la división de poderes? Sí, pues, ¿sabes? Es otra pregunta que veremos. ¿Qué pasará? La amnistía niega la potestad del poder, la capacidad del Poder Judicial de aplicar las leyes, de enjuiciar, de juzgar y de ejecutar lo juzgado, que son las dos funciones que establece la Constitución. En todos los delitos que se hayan cometido en este proceso de independencia, si se lleva a efecto que se aprueba la ley de amnistía, todos estos delitos quedarán sin juzgar. El Poder Judicial no podrá actuar y, por tanto, el Poder Legislativo mostrará su potestad superior al Poder Judicial y, por tanto, la división de poderes en todos los delitos que tengan que ver con el proceso de independencia de Cataluña quedarán en entredicho. Y pues si reflexionamos un poquito, va también a afectar a la igualdad entre los españoles. Estamos en Orihuela y podemos pensar que un delincuente que haya pegado a un policía, un delincuente que haya robado un coche, un delincuente que haya atracado un comercio, pues va a recibir el castigo que los tribunales le impongan. Este mismo delincuente que haga estos mismos delitos en Cataluña con ocasión del proceso, en aquellos días, antes
o que tengan que ver con el proceso de independencia, va a quedar impune. Los mismos delitos cometidos en Cataluña no van a poder ser juzgados que los que se cometan en Orihuela. Esto va contra la Constitución porque los españoles tenemos el derecho de que se nos trate igual en todo el territorio español. La igualdad entre españoles va a quedar quebrada en todos los delitos que se hayan cometido en el proceso, en esta declaración de independencia, y sabemos que fueron bastantes, porque se agredió a la policía, hubo enfrentamiento, se quemaron contenedores, se rompió mucho mobiliario público, en fin, ocurrieron muchas cosas graves esos días, y antes pues se utilizó dinero público para lo que estaba prohibido. Todos estos delitos relacionados con el proceso de independencia no van a poder ser juzgados. Los que hayan sido juzgados se va a considerar que no existieron y se va a premiar. Puede ser que incluso el Estado se vea en la obligación de premiar a los que han sufrido algún tipo de consecuencias. Tenemos el antecedente en España de la Ley 47 del año 77, la Ley de Amnistía, que fue un año antes de la aprobación de la Constitución española. Esta Ley de Amnistía favoreció a todos los que habían cometido delitos regulados por las principales leyes franquistas, por las leyes del movimiento, como todos los delitos que se cometieron en relación a aquello que estaba prohibido, cuanto a las manifestaciones, al derecho de huelga, pues a los atentados que se produjeron contra la policía. Todos aquellos delitos quedaron indemnes con esta ley. Y posteriormente, en el año 99 y en el año 2006, se reconoció el derecho a ser indemnizados por todas aquellas personas que sufrieron encarcelamiento o algún tipo de perjuicio económico por la aplicación de esas leyes franquistas. En este caso, exactamente va a ocurrir. Los que se les amnistíe por estos delitos que ahora van a considerarse que no cometieron, que no fueron delitos, porque no se va a considerar así. Además, van a tener derecho a ser indemnizados por todos los perjuicios, los que estuvieron en la cárcel o los que a los que se les bloqueó sus cuentas o a los que sufrieron algún tipo de perjuicio porque se lo impusieron los tribunales. A todo esto se le va a tener que indemnizar porque ya tenemos antecedentes en el año 99 y el año 2006. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo es la ley de amnistía que pretende entrar en vigor? ¿Es constitucional? Bueno, creo que ya hemos dicho que no es constitucional, porque aunque no esté expresamente recogido en la Constitución que no es constitucional y que de verdad pues finalmente tenga que ser el Tribunal Constitucional quien lo decida, pero es claro que no está en los principios rectores de la Constitución ni de nuestro ordenamiento, como hemos dicho en estas dos aseveraciones. Va a afectar al jefe del Estado, va a afectar a la igualdad entre los españoles y vamos a perdonar, ni tan siquiera vamos a tener que perdonar, no van a perdonar ellos, los que delinquieron, por haber establecido una norma que no se debió establecer según la ley de amnistía. Luego, no sé, pues pienso que una mínima reflexión nos lleva a pensar que constitucional no va a ser. No, después de todas estas explicaciones que nos has dado, muy bien argumentadas, creo, en base a lo que contempla nuestra Constitución española, pues al margen de las ideologías políticas de cada uno de nuestros oyentes, pues después de estas explicaciones, de este análisis, ya pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí, gracias, Ceira. Decía al principio que tenemos que alejarnos de las ideas políticas y deberíamos pensar de forma crítica, de verdad, pues de qué se trata esta institución jurídica de la amnistía. La amnistía deberíamos mirarla desde 3 puntos de vista: de su significado como palabra, que viene del griego, en donde se invoca el olvido, hace alusión al olvido de algo que pasó. Tiene también un concepto moral, y es ¿por qué se aplica? ¿Es o no necesaria en un momento de la vida social?
Este concepto moral yo creo es tan importante o más que el concepto jurídico que durante estos minutos hemos intentado. El concepto moral pienso que es incluso igual o más importante que el concepto jurídico. ¿Por qué la amnistía? ¿Para qué se hace? ¿Es de verdad una necesidad de la sociedad o es una necesidad del gobierno? ¿Lo hacemos para favorecer a un grupo o lo hacemos porque la sociedad lo necesita? Porque hace 3 meses se negaba y se decía que no solo no era necesario, sino que era constitucional. Creo que los ciudadanos tenemos la obligación de hacer una reflexión, de mirar esto con pensamiento crítico y de intentar hacernos nuestra propia idea, nuestro propio concepto de qué se trata la amnistía. Pues haremos nuestras reflexiones después de esta explicación, como decía antes, y sobre todo pues a ver qué pasa en los próximos días. Antonio Navarro de NBA Consulting, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y vuelvo a decir que muchas gracias por la valentía de la dirección de Radio Orihuela, porque es un tema altamente politizado y pues por desgracia creo yo que puede traer problemas y puede traer consecuencias hablar de esto, pero me parece bien la valentía que hay que tenerla para abiertamente tratar estos temas. Muchas gracias a vosotros. Ser honesto, ser de verdad, ser legal con NBA Consulting, en defensa de sus intereses.